En esta ocasión les explico la actividad integradora 1 correspondiente al módulo 19, aplicación de los vectores en la descripción del movimiento. El propósito de esta actividad es utilizar la fórmula de velocidad, suma de vectores y las relaciones trigonométricas para encontrar el desplazamiento total en un problema de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué vamos a necesitar para hacer esta actividad? Vamos a necesitar el procesador de texto, en este caso Word. Vamos a construir gráficas de vectores y también vamos a conocer algunas relaciones que se presentan en triángulos rectángulos para poder encontrar algunas de las variables. ¿Y qué vamos a entregar? Vamos a entregar un archivo en procesador de texto que contenga la solución del problema. Vamos a entrar en materia para la resolución de esta actividad integradora. Es importante que tengan en cuenta que he modificado los datos para que pueda realizar la explicación de la misma. También es importante que tomes en cuenta la explicación de tu facilitador. Voy a comenzar leyendo el enunciado de la actividad que dice lo siguiente. 1. Lee y analiza el siguiente planteamiento. Un atleta que se encuentra al oeste de un río que fluye de norte a sur a 0.5 metros por segundo y tiene 75 metros de ancho, nada 16 grados al sudeste y tarda 1 minuto con 30 segundos en atravesarlo. Es importante tener claro lo que nos está indicando este enunciado. Primero nos está diciendo que hay un atleta que se encuentra al oeste, es decir, en esta posición. Y lo estamos representando con este dibujo que vemos aquí en pantalla. Posteriormente dice que el río fluye de norte a sur a una velocidad. Recuerden que esta unidad de metros por segundo refiere a una velocidad. Dice que de norte a sur significa que el movimiento de la corriente viene de la parte de arriba a la parte de abajo. Y la magnitud es de 0.5 metros por segundo. Nos dice que el ancho del río es 75 metros. Significa que de este punto a este punto la distancia es 75 metros. Hay un ángulo de inclinación. En el momento que el atleta trata de nadar, el atleta se desplaza ligeramente 16 grados en dirección sudoeste. Y también nos dice que para atravesarlo tarda un aproximado de 1 minuto con 30 segundos. Es muy importante considerar que este dato del tiempo posteriormente se va a transformar a segundos para poder realizar los cálculos. Una vez que ya comprendimos esta parte, nos dice lo siguiente. En un documento, integra una portada con tus datos generales y con los siguientes elementos. Y vamos a anexar cada uno de los incisos que a continuación voy a explicar. Inciso A. Utilizando la fórmula de la rapidez, el ancho del río y el tiempo en segundos que el atleta tarda en cruzar el río, calcula la componente horizontal en la dirección este, es decir, que se encuentre en este plano, de este punto a este punto, de la velocidad del nadador. Entonces vamos a hacer uso de cada una de las indicaciones que nos están dando aquí en el inciso A. Primero que nada es importante conocer que la fórmula de rapidez es velocidad igual a distancia entre tiempo. Esta será entonces la rapidez. Entonces aquí tenemos que la B es la velocidad, la D es el ancho del río, en este caso la distancia o el ancho del río, y la T será el tiempo. En este caso el tiempo lo vamos a trabajar en segundos. Entonces sabemos que 1 minuto tiene 60 segundos. Si sumamos 60 segundos más 30, vamos a tener 90 segundos. Y entonces ahí tenemos ya el tiempo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues vamos a sustituir los datos. Vamos a decir que la velocidad va a ser igual a la distancia. Recordemos que la distancia son 75 metros entre el tiempo. El tiempo recuerden que son 90 segundos. Recordemos que metro entre segundos nos va a dar lo que sería la rapidez. Entonces hacemos el cálculo. Vamos entonces con la calculadora y vamos a colocar 75 entre 90. El resultado de esto nos va a dar esa rapidez. Entonces aquí tenemos que la velocidad o la componente horizontal en la dirección este va a ser 0.833 metros por segundo. Entonces esta sería la solución del inciso A, considerando la información que me están pidiendo en el enunciado. Ahora vamos con el inciso B. En el inciso B nos piden utilizar el inciso anterior, que en este caso sería el resultado del inciso A, y nos dice lo siguiente. Utilizando la componente horizontal de la velocidad del nadador y el ángulo de la velocidad del nadador, calcula la velocidad del nadador sin el arrastre del río. Recuerda que es un vector y debe expresar su rapidez y dirección. Para realizar este inciso,
vamos a considerar el inciso anterior. Recuerden que en el inciso anterior nos dio la componente horizontal 0.833. Entonces aquí nos la están pidiendo que la volvamos a utilizar. Entonces aquí colocamos esa componente horizontal como 0.833. Esa componente horizontal va a ser el cateto adyacente. Si ustedes se dan cuenta, nos están pidiendo que utilicemos el ángulo de la velocidad. Entonces aquí vemos que de este punto a este punto hay un ángulo de 16 grados. Entonces vemos claramente la formación de un triángulo rectángulo. Y cuando tenemos un triángulo rectángulo, podemos determinar algunos de los lados, ya sea el cateto adyacente, el cateto opuesto, la hipotenusa, y eso depende de los datos que tengamos. ¿Qué vamos a necesitar en este inciso B? Vamos a necesitar la hipotenusa. ¿Por qué la hipotenusa? Porque nos están pidiendo calcular la velocidad del nadador sin el arrastre del río, y esa velocidad nos la va a dar esta distancia o este lado del triángulo que tenemos aquí. Vamos a hacer uso de una función trigonométrica que es el coseno del ángulo. El coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. En un triángulo rectángulo, el cateto adyacente siempre va a estar en la parte de arriba o bien en la parte de abajo. Ese será entonces el cateto adyacente. El cateto opuesto siempre lo vamos a identificar porque es contrario al ángulo. En este caso, si yo tengo aquí el ángulo, este lado sería su cateto opuesto. Entonces ya tenemos ahí los dos catetos, y la hipotenusa siempre va a ser la pendiente o la inclinación. En este caso aquí estamos viendo una pendiente o una inclinación, esta será la hipotenusa. La relación trigonométrica que relaciona entonces el coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa, es decir, vamos a necesitar esta información y vamos a necesitar también a la hipotenusa. Sabemos que el cateto adyacente es 0.833, ¿por qué? Porque es lo que hace un momento determinamos en la componente horizontal de la velocidad del nadador. A continuación vamos a despejar la hipotenusa, porque la hipotenusa va a ser la velocidad del nadador sin el arrastre del río. Entonces lo que hacemos a continuación es, si esta hipotenusa está dividiendo, pasa multiplicando. Y al multiplicar este coseno del ángulo, lo que va a hacer este coseno del ángulo es pasar dividiendo, y nos va a quedar entonces de la siguiente manera. Nos va a quedar hipotenusa es igual al cateto adyacente entre el coseno del ángulo. Nuevamente recuerden que la hipotenusa está dividiendo, pasa multiplicando. Y cuando multiplica el coseno, ahora el coseno pasa dividiendo al otro extremo de la igualdad. Y ya tenemos entonces la fórmula para encontrar esta velocidad del nadador, que sería entonces el cateto adyacente, que está dado por 0.833 metros por segundo, entre el coseno del ángulo, que sería coseno de 16. Lo colocamos a continuación y tenemos lo que vemos aquí en pantalla. Colocamos entonces esta relación y a continuación hacemos uso de la calculadora para poder encontrar el resultado de esa hipotenusa, que sería la velocidad del nadador sin el arrastre del río. Colocamos entonces 0.833 y esto lo vamos a dividir entre el coseno de 16, que es el ángulo del nadador. Tenemos entonces que el resultado es 0.866. Entonces vemos aquí que la hipotenusa vale 0.863 metros por segundo, y eso significa que la velocidad sin el arrastre del río va a ser igual a 0.866 metros por segundo. La dirección va a ser sudoeste, en este caso porque estamos en este lado del plano cartesiano, entre el sur y el este. Tenemos ahora en pantalla el inciso C. En el inciso C nos dicen calcula mediante el método de suma de vectores de componentes el vector de velocidad resultante del nadador siendo arrastrado por el río. Es decir, la suma de vectores de velocidad del nadador y del río. Para ello puedes apoyarte con el ejemplo mostrado en el tema 3.12, suma de vectores de la unidad 1 del contenido en extenso. Entonces, para que tú puedas tener una idea de cómo vas a realizar el inciso C, hay que revisar este recurso que se encuentra en la plataforma. Entonces aquí vamos a hacer una representación de este método, que es el método de suma de componentes, y primero vamos a trazar lo que sería el vector del nadador. Para trazar el vector del nadador, lógicamente tenemos que colocar el ángulo
en este caso ese ángulo de 16 grados. La velocidad del nadador, recuerden que es la velocidad del inciso B. La velocidad del río, recuerden que está de norte a sur y su magnitud es de 0.5 metros por segundo y se representa hacia abajo. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar este inciso C? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero vamos a colocar la componente de velocidad en X, que sería en este caso la que está representando la velocidad del nadador. Y para ello vamos a hacer uso de su valor o de su magnitud, en este caso que es 0.866. Entonces colocamos aquí este dato, 0.866, y vamos a colocar coseno. ¿Por qué coseno? Porque todo lo que se encuentra en el eje de las X se relaciona con el coseno. Por eso aquí colocamos coseno. Y ese coseno va a ser del ángulo. En este caso el coseno del ángulo va a ser 16. Por eso se coloca coseno de 16. Haciendo el cálculo nos va a dar que la sumatoria de los componentes en X va a ser igual a 0.8324. Vamos a realizarlo a continuación y colocamos aquí en pantalla 0.866. Apretamos aquí la tecla coseno, colocamos el ángulo, cerramos y nos da el resultado que vemos aquí en pantalla. Ahí tenemos entonces el resultado de la sumatoria de componentes en X. Ahora vamos a colocar los componentes en Y, que está representado por el vector de velocidad del río y también velocidad del nadador. Lo vamos a colocar de la siguiente manera. Vamos a colocar la sumatoria. Esto es sigma, significa la sumatoria de los componentes de Y, que en este caso sería de las velocidades en Y. Recuerden que hay una velocidad claramente en el eje de la Y, que es la velocidad del río, y también la velocidad del nadador también se encuentra en ese eje de la Y. Entonces, colocamos la magnitud de la velocidad del río, y en este caso va a ser menos 0.5. ¿Por qué menos 0.5? Porque se encuentra de arriba hacia abajo. Recuerden que no va hacia arriba, sino va hacia abajo, y como va hacia abajo, el signo es negativo. También porque en este cuadrante de plano cartesiano generalmente es negativo. Y luego vamos a colocar menos 0.866 metros por segundo. Entonces, este menos 0.86 es este vector que tenemos aquí. Colocamos entonces la magnitud del vector del nadador, que es 0.866, y lo multiplicamos por el seno de 16. ¿Por qué por el seno de 16? Porque todo lo que se encuentra en el eje de la Y generalmente va a estar dado por la función trigonométrica seno. El resultado nos va a dar menos 0.7387. Vamos a hacerlo a continuación. Colocamos menos 0.5 menos 0.866 y vamos aquí a multiplicarlo por el seno de 16. El resultado nos va a dar menos 0.7387, que es lo que tenemos aquí en pantalla. Una vez que ya tenemos la sumatoria de la velocidad en X y la sumatoria de la velocidad en Y, a continuación utilizamos ya la fórmula para calcular el vector resultante, que sería la raíz cuadrada de la sumatoria de la velocidad en X al cuadrado y la sumatoria de la velocidad en Y al cuadrado. A continuación, lo que realizamos es la sustitución de los datos. Colocamos entonces el valor de la sumatoria de velocidad en X, colocamos 0.8324 al cuadrado, recuerden que aquí está el cuadrado, más, colocamos un paréntesis porque vamos a colocar un valor negativo, menos 0.7387 al cuadrado. Hacemos entonces esta sumatoria aquí en la calculadora para comprobar el resultado. El resultado nos debe de dar 1.112. Colocamos entonces la raíz cuadrada, la radical, colocamos 0.8324 y vamos a colocar al cuadrado. Vamos a colocar más, abrimos paréntesis, colocamos signo negativo, porque la sumatoria en Y es negativa, colocamos 0.7387 y cerramos el paréntesis, lo elevamos al cuadrado. Colocamos igual y el resultado nos va a dar 1.112.
Este sería el resultado de la velocidad del nadador cuando es arrastrado por el río. Recordemos que esta velocidad se obtiene al sumar la velocidad del río con la velocidad del nadador. A continuación les voy a explicar una forma alternativa para realizar el inciso C. Recuerden que esta forma alternativa no se les están pidiendo en la actividad. Sin embargo, es una forma de comprobar que el resultado que acabamos de obtener es el correcto. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos nuevamente el ángulo de 16 grados, colocamos el vector de velocidad del nadador, que sería en este caso 0.866. Luego colocamos el vector de velocidad del río. Entonces aquí tenemos el primer vector, aquí termina, se coloca luego el siguiente vector y luego se cierra el triángulo desde el origen hacia donde termina el segundo vector. Y de esa manera formamos este triángulo. Entonces aquí tenemos la velocidad del nadador, aquí tenemos la velocidad del río y aquí tenemos el vector resultante. El vector resultante, que es esta línea roja, entonces colocamos velocidad resultante al cuadrado va a ser igual a la sumatoria de la velocidad del nadador, que sería este vector de color naranja, más la sumatoria de la velocidad del río, que sería este vector azul, menos 2 por la velocidad del nadador, nuevamente que sería este de color naranja, por la velocidad del río, que sería este de color azul, por el coseno del ángulo beta. El ángulo beta sería 106. Aquí lo importante es determinar este ángulo. Y para poder determinarlo, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Trazamos aquí en este punto, trazamos en este punto una línea. Esa línea nos va a generar dos ángulos. Un ángulo, que en este caso va a ser un ángulo recto, que aquí lo tenemos. Aquí tenemos ya prácticamente el ángulo recto, porque se ve aquí claramente la horizontal y la paralela. Entonces aquí sería 90 grados. Y este 16 es mediante el ángulo que tenemos aquí. Entonces aquí vamos a tener ángulos suplementarios, es decir, este ángulo va a ser equivalente a este ángulo que tenemos aquí. Si aquí es 16, pues aquí se da entonces 16. Y si sumamos 16 más 90, vamos a tener 106. Y de esa manera ya tenemos este ángulo beta. Y es importante porque como vamos a calcular la velocidad resultante, tiene que ser el ángulo opuesto a esta velocidad resultante. El ángulo opuesto, lógicamente, es este ángulo beta. Entonces lo que hacemos a continuación es sustituir los datos. Entonces la velocidad del nadador sería 0.866. Recuerden que este resultado es el del inciso B, más la velocidad del río, que sería 0.5, menos 2 por 0.866 por 0.5, nuevamente la velocidad del nadador, que sería esta, por la velocidad del río, por el coseno del ángulo, que sería en este caso 106. Hacemos el cálculo y nos va a dar 1.2386. Vamos a hacer el cálculo rápidamente. Colocamos entonces 0.866, elevamos al cuadrado, más 0.5, esto lo elevamos también al cuadrado, menos 2, abrimos paréntesis, por 0.866, cerramos paréntesis, por 0.5, cerramos paréntesis, y colocamos aquí el coseno de 106. Cerramos el paréntesis y esto nos va a dar igual a 1.2386. Posteriormente lo que hacemos es sacar la raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque la velocidad resultante está al cuadrado. Recuerden que no lo podemos dejar de esta manera. Tenemos entonces que colocar el radical. La raíz de 1.238 nos va a dar 1.11, que es el mismo resultado que obtuvimos con la sumatoria de vectores. Vamos a comprobarlo. Colocamos entonces la raíz de 1.238 y colocamos igual. Tenemos entonces ahí que la velocidad resultante sería 1.112. Prácticamente un resultado similar al que obtuvimos utilizando este método de suma de vectores. A continuación, en el inciso D nos dice realiza una gráfica en donde se muestran los vectores de la velocidad del nadador del río y de la velocidad resultante del nadador siendo arrastrado por la corriente del río. Acuérdense que aquí hay un ángulo de 16 grados, entonces el nadador sale, se desplaza ligeramente en esta dirección sudoeste. Como en este caso nos están indicando que el nadador está siendo arrastrado, significa que la corriente que viene de norte a sur va a generar que el nadador
se desplace ligeramente en la dirección sudoeste. Es decir, va a haber una fuerza que va a hacer que este nadador no nade exactamente en dirección horizontal o no nade directamente en esta dirección que tenemos aquí, sino que puede ser desplazado ligeramente. A continuación vamos a hacer uso de GeoGebra para que vean cómo se realiza este esquema o este dibujo que nos están pidiendo aquí en el inciso. Aquí tenemos ya GeoGebra, entonces aquí vamos a hacer uso de esta calculadora para realizar nuestro esquema. Yo lo voy a hacer con los datos que les estoy explicando, ustedes lo van a hacer con la información de su actividad. En principio de cuentas necesitamos utilizar este botón que dice herramientas, entonces nos vamos aquí y aquí nos vamos a ir donde dice vector. Entonces buscamos aquí en la parte de abajo, aquí nos dice recta, hay una parte que dice vector, le damos clic, nos posicionamos aquí exactamente donde dice 0, entonces ahí si ustedes se dan cuenta hay un botón que dice A, y a continuación vamos a trazar este primer vector que sería el vector del nadador, que se encuentra prácticamente en un ángulo de 16 grados y que debe tener una magnitud de 0.866 de acuerdo a los datos que les estoy explicando del ejercicio que estoy haciendo. Coloco este vector, voy a ampliar un poquito más para que lo podamos ver con mayor claridad. Entonces aquí apretamos mueve, le doy un clic aquí donde se encuentra este botón azul y aquí me voy a ir donde están estos tres puntos. Le voy a donde dice propiedades y aquí donde dice dirección voy a cambiar la dirección y voy a colocar un paréntesis, vamos a colocar 0.866, que en este caso es el resultado de la velocidad del nadador sin el arrastre de río del inciso B. Ese es el que yo voy a utilizar para hacer este ejercicio y es el que hemos estado utilizando en la explicación de la actividad. Voy a colocar punto y coma y voy a colocar este ángulo de 16 grados, pero como está hacia el otro lado del plano cartesiano, voy a hacer lo siguiente, voy a colocar 344. Si tú sumas 344 más 16, te va a dar 360, que en este caso sería toda la circunferencia. Este 344 para mí significa los 16 grados. ¿Y por qué? Porque estamos considerando el ángulo en el eje contrario a las manecillas del reloj. Le doy entonces Enter y vean cómo se acaba de acomodar el vector. Aquí entonces me lo acaba de acomodar en esta posición. Si yo le doy aquí donde dice mueve y me desplazo aquí donde tenemos la calculadora, me debe de indicar 0.866. Entonces ahí me lo está indicando que fue realizado adecuadamente, ya que me está indicando los 16 grados. En este caso no me dice 16, pero pues yo sé que de aquí a acá tenemos 90, de aquí de 90 a acá tenemos 180, aquí sería 270 y aquí sería 344 y aquí sería entonces los 16 grados que me da la actividad. Posteriormente, una vez que ya hicimos lo anterior, vamos a hacer lo siguiente. Me voy aquí nuevamente a herramientas, me voy acá donde dice vector, le doy clic aquí en el origen y me desplazo acá abajo. ¿Qué hacemos a continuación? A continuación, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me voy aquí donde dice mueve, me posiciono en este punto azul, le doy clic aquí donde están los tres botones, me voy aquí a propiedades, aquí donde dice definición, vamos a colocar la magnitud de este vector que sería 0.5, punto y coma, y como está completamente hacia abajo, voy a colocar 270 grados. Entonces le doy Enter y prácticamente pues ya me ajustó la magnitud de este vector a 0.4. Lo puedo comprobar fácilmente aquí con el botón mueve. Me voy aquí en el álgebra y aquí vemos claramente 0.5, 270. ¿Por qué 270? Porque recuerden que el vector es hacia abajo. Para que yo pueda hacer el esquema que les mostré hace un momento, yo tengo que colocar este vector exactamente donde termina el primer vector. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo hago de la siguiente manera.
me voy aquí donde dice mueve, selecciono aquí el vector, aquí donde está la flecha. Posteriormente me voy acá abajo, aquí donde dice equipo lente, entonces selecciono y le doy clic aquí en el botón azul, aquí exactamente, y vean cómo se trasladó este vector a este punto. Equipo lente lo que hace es crear una copia exacta o semejante al vector que acabamos de hacer. Entonces este vector ya no me es importante. ¿Por qué? Porque ya lo coloqué acá abajo. ¿Qué es lo que hacemos? Le doy aquí donde dice mueve, lo selecciono y me voy aquí donde dice álgebra. Y aquí vemos que el vector seleccionado es este. Entonces lo único que hago es darle un clic para que se desmarque, para que desaparezca. Y aquí donde está la C, que es este de aquí, vemos que es este de acá. Entonces también le doy un clic y se desapareció. Bueno, ahí tenemos entonces ya el vector del nadador, el vector del río, y a continuación voy a colocar el vector resultante. Entonces me voy aquí donde está herramientas, aquí donde dice rectas, vector, le doy clic aquí en el punto A y voy a cerrar el triángulo aquí en el punto B. Y ya tenemos prácticamente ese triángulo que les enseñé hace un momento. Para que yo pueda cambiar los colores y pueda cambiar las etiquetas, lo único que voy a hacer es darle aquí donde dice mueve, me posiciono aquí en el primero. Aquí por ejemplo vamos a representar este vector del nadador con un color naranja. Vamos a colocar un poquito más grueso, vamos a ponerle 7 y aquí vamos a cambiar su nombre. Voy a poner vector de nadador y le damos enter y prácticamente ya tenemos aquí nuestra identificación de este vector. Este es el vector del río, entonces también le damos aquí donde dice mueve, selecciono, aquí le vamos a poner que es azul, vamos a ponerle 0. Vamos a ponerle 7, aquí vamos a poner que este es el vector del río, entonces B río, enter, y ya tenemos el vector del río. Y ahora vamos con el vector resultante, le damos un clic aquí, este lo vamos a colocar de color rojo, este que sea igual de 0, que tenga 7 de grosor, y aquí vamos a colocar B resultante, que es el vector resultante. Entonces tenemos vector del nadador, vector del río y el vector resultante. ¿Qué vas a hacer luego? Vas a imprimir pantalla y ya vas a tener prácticamente la imagen que te están pidiendo en el inciso C. De esta manera, pues de una manera fácil y sencilla, estamos haciendo el esquema que nos están pidiendo. Y ya para finalizar y para comprobar el ejercicio que acabamos de hacer del inciso C, los dos métodos que hicimos, el método de sumatoria de componentes y el método del triángulo para el vector resultante, aquí podemos ver el resultado. Nos da 1.112, que es el mismo resultado que obtuvimos hace un momento en la explicación de los dos métodos. Entonces, este resultado es el resultado del vector resultante que se comprueba con la aplicación de GeoGebra. Muy bien, ahora nos vamos con el inciso B. En el inciso B nos dicen con el valor del tiempo que tarda en cruzar el río. Sabemos que este tiempo es 90 segundos con la velocidad resultante, que ya la acabamos de ver hace un momento, que es 1.12, obtenga el vector de desplazamiento total. ¿Cómo lo hacemos entonces? Coloco aquí el tiempo, 90 segundos, el vector resultante 1.11, entonces velocidad igual a la distancia entre tiempo. Vamos a despejar la distancia, entonces la distancia va a ser igual a velocidad por tiempo. Este tiempo está dividiendo, pasa multiplicando. Sustituimos los datos, entonces aquí vamos a tener que el vector resultante es 1.11 metros por segundo, el tiempo son 90 segundos, se cancelan los segundos y me va a dar lo que es la distancia o el desplazamiento total, que en este caso va a equivaler a 99.9. Si hacemos el cálculo con la calculadora, 1.11 por 90 nos va a dar 99.9. Significa que de este punto A a este punto B', el desplazamiento total es de 99.9 metros. Tenemos entonces aquí el inciso F, dice si el atleta nadara a 30 grados, entonces aquí tenemos ya el ángulo de inclinación en la dirección noroeste, va hacia arriba, que se muestra en la gráfica
¿Cuál debería ser su rapidez para que llegue a la orilla del río sin que el río lo arrastre? Consideramos que el vector del río o la velocidad del río es 0.5 metros por segundo. Recuerden que ese sería mi cateto opuesto. Entonces, para poder realizar este ejercicio, vamos a hacer uso de la fórmula del seno del ángulo. El ángulo sabemos que es 30 grados. Tenemos el cateto opuesto, que es la velocidad del río. La hipotenusa me interesa mucho porque es la velocidad del nadador. Recuerden que la hipotenusa es esta que tenemos aquí inclinada. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a despejar la hipotenusa. Para despejar la hipotenusa, pues simple y sencillamente pasamos esta hipotenusa que está dividiendo multiplicando. Entonces nos va a quedar cateto opuesto igual a hipotenusa por el seno del ángulo. En este caso, si yo quiero la hipotenusa, este seno del ángulo, como está multiplicando, va a pasar dividiendo y nos va a quedar de la siguiente manera. Hipotenusa va a ser igual al cateto opuesto entre el seno de 30. El cateto opuesto, pues sabemos que la velocidad del río es 0.5, entonces lo colocamos aquí, 0.5. El seno de 30, pues lo vamos a colocar en la calculadora. Y al hacer esto nos va a dar 1. Colocamos 0.5, lo dividimos entre el seno, apretamos esta tecla, colocamos 30, cerramos paréntesis y me da 1. Entonces, la velocidad o la rapidez para que llegue a la otra orilla del río sin que el río la arrastre debe de ser de 1.0, que tiene sentido porque esta velocidad del nadador es mayor que la velocidad de la corriente del río. Muy bien, finalmente llegamos al inciso G. Dice lo siguiente, recuerden que esto lo estoy haciendo con los datos que yo propuse al inicio de la actividad. Ustedes tienen una velocidad diferente a la mía, pero sin embargo les puede servir para orientarse. Si su rapidez fuera menor a la rapidez calculada en el inciso anterior, pero mayor que los 0.5 metros por segundo de la corriente del río, y nos pregunta, ¿qué debería hacer con la dirección de nado para no ser arrastrado por el río? Podría evitarlo si su rapidez fuera menor que 0.5 metros, justifica su respuesta. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta el resultado anterior de la velocidad que nos dio con los 30 grados, que en este caso sería 1.0. En la primera pregunta, ¿qué debería hacer con la dirección de su nado para no ser arrastrado? Pues lo que puede hacer es simple y sencillamente incrementar más este ángulo. Por ejemplo, de 30 lo puede incrementar a 35 y de esa manera tendría mayor velocidad y nos aseguraríamos de que no va a ser arrastrado. Como yo le coloqué aquí, con la velocidad que tiene el atleta, no debe tener problemas para que atraviese el río de manera horizontal o de manera así angular, ya que su velocidad es de 1. También el atleta puede optar por incrementar su ángulo desplazándose ligeramente hacia el norte. Entonces, si incrementa su ángulo, pues su velocidad también se va a incrementar y de esa manera va a evitar que sea arrastrado. Podrá evitarlo si su rapidez fuera menor de 0.5. Si su rapidez fuera menor que la velocidad del río, recuerden que esta velocidad de 0.5 es la velocidad del río. Si su velocidad aquí nos diera 0.4, 0.3, pues lógicamente sí lo va a arrastrar. Tiene que ser una velocidad más alta que la velocidad del río para que no sea arrastrado. Si en este caso su velocidad es menor, pues sí lo va a arrastrar. Entonces aquí les coloqué, si su rapidez fuera menor, aquí es 0.5, no podría compensar la velocidad del río y posiblemente sería desviado en dirección sudoeste. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues en vez de ir a esta dirección, va a ir hacia abajo. ¿Por qué? Porque la corriente del río va a tener más fuerza y pues lo va a arrastrar. Entonces, tiene que ser una velocidad arriba de 0.5 para que no lo arrastre. De mi parte, esto sería todo. Y espero que esto les haya servido para que se puedan guiar y puedan realizar adecuadamente su actividad. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, déjenlo en los comentarios del video para que yo lo responda a la brevedad. Nos vemos en un siguiente video.